Bueno, a pesar de que está el día bastante raro, nublado, pero hay bochorno. La temperatura, de hecho, creo que empieza a subir a partir de ahora. Es verdad que ayer bajó ligeramente, pero no sabemos si va a seguir subiendo en los próximos días. Lo que sí sabemos que va a subir va a ser la marea, y va a ser el próximo viernes, que será una de las mayores mareas del año. Buenas tardes, don Miguel Ángel de León, ¿cómo está usted? Muy buenas, yo lamento desdecirle, pero la mayor marea del año vendrá en octubre. Tenía la Bueno, del año hasta septiembre. En octubre, ya está, y además ya está el día fijado. Lo que pasa es que ahora no me acuerdo el día, pero ya ayer se daba a conocer. Y efectivamente hay algo más de bochorno, aunque a pesar de que los cielos están grises y tal, pero está llegando, se está metiendo de nuevo la calima. La calima. Efectivamente, ligera calima, pero esa es soportable, don Manuel García Dene. ¿Cómo está usted, don Manuel García? Hola, buenas tardes. Su nombre. Bueno, parece que en la actualidad hoy ha estado en la educación, sobre todo porque hoy se incorporaba casi 20.000 personas aquí en la isla de Lanzarote. Sí, efectivamente, ayer se hizo en toda Canarias, por ser Día de los Dolores, precisamente se retrasó un día, como viene siendo ya habitual todos los años. Lo que no era habitual es volver a las clases después de 6 meses sin tener clases presenciales, y esa era la novedad, la discusión de cómo se va a afrontar esta situación completamente anormal, en la que no solamente hay que tener en cuenta cómo se llega a los colegios, sino cómo se gestionan los posibles casos de coronavirus que puedan darse en el seno de una comunidad que, como usted bien dice, solo de alumnos tiene casi 20.000 personas. 20.000 personas, que se dice fácil, Se dice fácil porque uno recuerda cuando uno estudiaba, que ya era cuando empezaba Lanzarote digamos, una transformación pequeña todavía en los años finales de los años 70, pero ya se notaba. Y además era una generación de los años 60 que fueron, la gente todavía seguía teniendo muchos hijos, ¿no? Pero lo cierto es que, vamos, 20.000 personas, 20.000 niños son los que se incorporaron. Nosotros hemos ido a algún colegio y hemos hablado con algunos de los, creo que padres y también con algún que otro niño. Bien. ¿Y por qué llevas mascarilla? Por el coronavirus. Unas normas de ponerse la mascarilla bien, también lavarse las manos mucho, no tocarse las manos de los amigos y las mesas de los amigos, porque si no te pueden contagiar. Sí, con el desinfectante y siempre al entrar y al salir de clase. ¿Estás contenta de volver al cole o preferías estar en casa? No, en el cole. ¿Es mejor online? No, prefiero estar aquí. ¿Por qué? Porque el coronavirus es muy contagioso, entonces todos debemos llevar mascarilla. ¿Y qué pasa si no la llevamos? Nos enfermamos y al hospital 80 semanas. Muy bien, he hecho 2 amigos nuevos y el colegio está fantástico. Yo estoy contenta por volver a ver a mis compañeros y a mi profesor. ¿Te les echabas de menos? Sí, verlos por la pantalla no era lo mismo que verlos aquí en persona. Bueno, después en la pieza del informativo ya sí sale algún padre y creo que incluso alguien representante de educación. Pero lo cierto, Manolo, es que es un día histórico, en el sentido negativo quizás de la palabra, porque esto lo van a recordar estas generaciones, ¿no? Por primera vez en Canarias, pero casi en todo el mundo, pero sobre todo en los países occidentales, pues con mascarilla, ¿no? Yo creo que es un día histórico, pero no negativo, es positivo, porque después de 6 meses han sido capaces de volver al aula aceptando un nivel de riesgo superior al que teníamos hace 6 meses y fundamentalmente hace un año. Evidentemente es sorprendente que haya que ir a las clases así, después de haber estado durante mucho tiempo en esta situación. Se pensaba que el inicio del curso podría ser de otra manera, se esperaba que se iba a haber una segunda oleada, sería incluso después de iniciarse el curso, pero hemos tenido un fuerte golpe durante el verano, y aquí en Lanzarote y Gran Canaria fundamentalmente, en las islas, ha sido importante. Se estuvo hasta el último momento planteando la posibilidad de alargar todavía más esa no presencia en los colegios, pero yo creo que acertadamente se decidió a
trabajar con cierta normalidad dentro de la normalidad. Bueno, no sé si don Miguel Ángel, pues la verdad que no sigue mucho el tema de los niños porque él no es uno de sus temas preferidos, pero en cualquier caso, Miguel Ángel, ¿a usted cree que es positivo que se haya ido a clase de manera presencial? No, bueno, para analizar eso tiene que pasar 2 o 3 días, o una semana al menos, ya se verá luego. Pero si Hombre, es pero a verdad, usted le gusta, es decir, usted, vamos a ver, usted cuando se le pregunta algo dice, no, cuando suceda ya le digo si es bueno o malo. No, hombre, porque yo no quiero... Es decir, usted lo que no quiere lanzar es campanas al gobierno, yo equivocarse, soy al revés. No, yo no voy a decir lo que estoy pensando porque precisamente para... Pero sí, estas imágenes... Pues yo lo traigo aquí para que pero usted diga lo déjame que decir 2 piense. palabras, Jorge. Estas imágenes surten lo que se llama el efecto placebo, que es la imagen de los chinijos entrando en la escuela como si estuviéramos en un tiempo que no es real, Normal. de normalidad. Pues que eso es lo que se pero pretende, es la volver a la normalidad. Pero sí, pero eso es un lema político, electoralista. Ah, ¿tú crees ¿Tú que te lo crees o no? Yo no me lo creo. ¿Tú pero crees que era mejor estar todo el que mundo? no he dicho eso. Qué manía de llevarme a donde no quiero porque ir. no sé Estoy lo que diciendo quiere decir, no le entiendo. surte un efecto placebo, es normal, como surte efecto placebo cuando se inicia, por ejemplo, que nadie se lo creía cuando lo decía en plena epidemia y cuando estábamos confinados, el presidente de la Liga, el señor Tebas, que decía que se iba a reanudar y a finalizar la Liga, y también surtió un efecto placebo cuando veíamos a los jugadores, pues eso, en los partidos de fútbol, aunque no hubiera, pues por ejemplo, público en las gradas ni nada. Este efecto placebo es positivo, porque desde el punto de vista sociológico, pues calma, aunque hoy, por ejemplo, había muchas críticas en redes sociales, por ejemplo, de madres y padres que decían que a lo mejor los chinijos se comportaban de una forma más o menos civilizada, pero algunos padres o madres no cumplían del todo las normas a la hora, digo, de entrar en el colegio y de guardar las debidas distancias y tal. Bueno, yo ahí no voy a entrar, estas son cosas que hoy, evidentemente, con las redes sociales, pues todo el mundo es un periodista en potencia, tiene un móvil en la mano y puede hacer denuncias que a veces están más o menos justificadas. Si usted lo ha entendido, yo se los vendo. Ahora, Yo sinceramente no creo que sea un simple efecto placebo No es simple, la educación presencial. La educación presencial es imprescindible en una sociedad. Es verdad que en un momento transitorio podemos prescindir de esa presencia para atender o para prevenir males mayores. Pero cuando entramos en una situación de la que no conocemos cuál puede ser su estancia entre nosotros, tenemos que mantener lo que son nuestras estructuras como sociedad. Y una estructura básica en nuestra sociedad es la educación. Y dentro de la educación es esencial la presencial. Ahora bien, tenemos que tener muy en cuenta que estamos ante unos sujetos muy sensibles, que son los niños, ante unos profesores que están especialmente acostumbrados a tener un contacto muy estrecho con los alumnos, y todo eso hay que gestionarlo perfectamente. Pero lo que no podemos es hacer dejación de nuestras obligaciones, y nuestros niños tienen que formarse, nuestros niños tienen que relacionarse, porque si ya tenemos problemas para relacionarnos entre nosotros después de la formación que hemos adquirido, imagínense con niños que están todo el día en sus casas atendiendo nada más que de forma telemática sus necesidades. Como si yo hubiese yo lo contrario. No, lo que usted dijo nadie lo sabe, porque dijo una cosa y la contraria, pero bueno, en cualquier caso, yo comparto aquí en este caso lo que dijo don Manuel, lo de usted yo también lo comparto, lo de usted no sé si compartirlo, porque no sé lo que dijo, sí, pero en cualquier caso, yo creo que hoy es fundamental porque efectivamente, y como ha insinuado Manolo, se ha dado el primer paso, para mí, importante, de que se vuelve a una realidad que se había perdido. Hace 6 meses esto era, se había acabado las clases, no había curso escolar ni académico. Por lo tanto, yo creo que esto es muy importante lo que se ha hecho. Evidentemente hay que correr. Después vamos a entrevistar precisamente a Amos García, que es el jefe de sección, en este caso de epidemiología y prevención de la Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Canarias. Ya es un especialista, un hombre que sabrá algo más que usted, don Miguel Ángel. Y vamos a preguntarle si realmente, desde el punto de vista científico, se puede correr ese riesgo que decía Manolo, mínimo, porque hay que correr un riesgo, y ese riesgo existe, pero vale la pena por los efectos positivos que va a tener el regreso a las aulas. Yo estoy convencido de que tiene que ser así, que le ha costado mucho a la propia administración, sabemos lo que son los hijos para cada uno de nosotros, sabemos que una baja a nivel macroeconómico podría aceptarse, o sea, que haya algún brote y demás a nivel macroeconómico, a nivel de grandes cifras, todos lo podríamos entender, pero cuando cayera en nuestro seno, que es lo que está viendo el padre, que puede ser su hijo, o el profesor, que está viendo la posibilidad, que el que tiene 50 y pico años, que a lo mejor tiene enfermedades o no, pues puede verse afectado, pues evidentemente ya no lo ve dentro de ese análisis macroeconómico, macrosocial. Pero
está claro que tenemos que aceptar riesgos, como que tenemos que aceptar riesgos que se pueda caer el techo del colegio y nuestro hijo esté allí y demás. Otra cosa es que podamos exigir a las autoridades, que no sé si por ahí vas tú, Miguel Ángel, unos protocolos, ¿no? Digo, por ejemplo, ¿qué pasa cuando un niño llega, no está contaminado, pero su burbuja donde estaba... Hombre, ahí tiene que haber un estudio muy detallado. Claro, no, pero digo que... Ahí es donde se muestra la madurez del gobierno de Canarias para tratar este tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque a lo mejor unos padres dicen, oye, y a mi hijo que no tiene nada, pero usted me lo confina, ¿y yo cómo voy a trabajar? Es decir, ahí es donde puede haber y van a surgir los problemas. Pero son problemas que tenemos que ir toreando. Mejor es que se hiciera y se supiera con antelación, pero si no van a tener que ir toreándolo sobre la marcha, ¿no? Miguel Ángel. Sí, pues, no, yo estaba a favor de la reanudación de la Liga. Yo es que yo quiniela, y sin la Liga no tengo quiniela. Para usted es más importante la Liga que estoy a favor. Por más que te empeñen en decir que yo estoy en contra, estoy a favor de que sea. Porque ese efecto placebo es necesario socialmente. ¿No quieres entenderlo? Vas a seguir diciendo que yo estoy en contra. Bien, yo estoy a favor. Ahora, otra cosa. Vale. Después ya entiendo algo después más. Después están las mentiras abiertas que hoy mismo se están publicando en la prensa local, por ejemplo, en Lanzarote. Las mentiras abiertas son que en Lanzarote está bajando el número de contagios. Es mentira. Pero en el menor de los casos es una media verdad. En el menor. Y lo digo de forma muy suave. Es decir, ¿usted cree que está aumentando? Se están haciendo menos análisis, evidentemente, a menos análisis hay menos, se contabilizan menos cantidad de contagios. Otra cosa, yo la semana pasada aquí dije, te mostré el vídeo, obviamente con la condición de que no lo mostrara luego ahí en público, de la última persona que había abandonado la UCI en el hospital. Ahora hay 2. Si eso mejora... Creo que hay uno. Hay 2. Bueno, Hay dos. Había pero da igual. Murió uno, pero había entrado otro. Entró otro. Sí, pero no nos quedemos en la... Es igual, es que 1 o 2 está lo mismo. Pero desde luego mejora no debe ser, porque si antes, la semana pasada no había ninguno, esta semana ya hay 2. De todas maneras, usted sabe que a la UCI entra normalmente gente durante todo el año, ¿eh? Pero yo sí creo, Miguel Ángel, primero que para hacer una afirmación de las características que tú estás haciendo, tendrías que de que no está mejorando. Dar mayor, están haciendo menos análisis. No, vamos a ver. Pero que se estén haciendo menos análisis no significa que se esté trabajando menos los brotes, por ejemplo. Pero vamos a ver, se está haciendo menos análisis. Claro, y a nadie se le está poniendo intenciones por tener gripe porque no la tiene. Son necesarios hacer más análisis. No, pero es que tú estás diciendo, tú partes de un planteamiento de hoy pública oficialmente. De un planteamiento que es erróneo. Tú dices, si se hiciera más análisis, habría más positivos. No necesariamente, no se marcaría más goles porque el portero sea malo si usted no llega a la portería. Se marcaría el mismo número de goles porque usted no llega a la portería. Pues en esto pasa igual. ¿Por cuándo se hace más? Cuando hay brotes determinados, se hace un seguimiento. Si se está haciendo bien esa labor, no tiene por qué necesariamente verse estar, el nivel de detención estar por debajo. Lo que sí es verdad es que hemos estado en 52, 62, 35, y cerca 40, de 90, y ahora llevamos 3 o 4 días con 23, con 10, 12, 15. ¿Significa eso que ya hemos resuelto el problema? Mucho menos. Significa eso que... El pasado, en agosto, al principio, mitad de agosto, cuando toda la gente se va de vacaciones, en Lanzarote estaba lo que decían los políticos lugareños. La tontería está del COVID-free, Lanzarote estaba poco menos que esa situación. Ahora estamos con 400 y pico. 400 y pico en una isla como Lanzarote es un disparate de contagio. Es un disparate. Digo porque estamos ya en cifras como Madrid. Por cierto, Madrid ya se está planteando seriamente, hoy aparece en la portada del Mundo, confinar determinadas zonas, determinados barrios. Se ha producido un escándalo ahí con un tsunami, porque eso lo dijo el consejero, pero la propia hoy el consejero de salud de Canarias, Blas Trujillo, está diciendo que no lo descartan tampoco. Lo acabo de leer ahora en Canal 7 en digital. Pero esas son medidas si estuviéramos yendo a peor. Claro. Pero no cuando estamos yendo... Y yo creo que te dicen que no la descartas para que veas que están dispuestos a hacer cualquier cosa. Vale, pues ya está. No hay más preguntas, señorita. Eso es lo que yo pienso. Es verdad que tú tienes todo el derecho de decir también lo que tú piensas. Bueno, de todas maneras, vamos a tener después a alguien que posiblemente sepa un poquito más que Miguel Ángel, por lo menos. Vamos a ver qué pasó, porque los Dolores, en este caso se celebró ayer, fue el Día de los Dolores. Pero en este caso no había nada oficial, solamente creo que hubo una misa, ¿no? Hubo por lo visto 4 misas. O 4 misas. Según entendí en la nota de prensa que mandó. Pero los que estamos ahí viendo no fueron a misa. Estos fueron los que fueron cerca de la iglesia, pero lo que hicieron fueron promesas, en fin, a la Virgen de los Dolores. Yo estuve, Jorge, el viernes sobre las 9, 10 de la noche ahí. El viernes pasado.
No, el viernes no, ¿cómo que el viernes? Es que me creía que hoy era lunes. No, el lunes. El lunes, ayer. Anteayer, o sea, la víspera. Sí. Fui caminando con un grupo de Sí. gente, pero no íbamos a Mancha Blanca, pero pasábamos por Mancha Blanca. Sí, Estuvimos allí en Mancha Blanca y yo no vi esa gran cantidad de gente. Había allí, pues, a las 10 de la noche, 9:30, 10 de la noche, que nosotros esperábamos que hubiera más gente por allí, pues gente como nosotros que iba caminando, después te vuelve y demás, sin ir a esos mogollones. Apenas había ahí unas 20 y pico Pero personas. creo que ayer sí había más. Ayer había más. Ayer ahí Pero- estamos viendo imágenes de ayer, precisamente, y pone aforo completo, en fin, creo que en un momento determinado, ahí estamos viendo la misa, por pero ejemplo. hay que destacar también que no estaba prohibido, ni tiene sentido prohibirlo. no O sea, que nosotros tres, por ejemplo, ahora nos pongamos de acuerdo y vamos ahí. Lo que sí sorprende, y en eso sí estoy de acuerdo con la nota de Coalición Canaria, es que no se tuviera previsto un despliegue, no a los niveles si que se acaso, tenía otros por si años, acaso. sino primero para la seguridad también, que no de coronavirus solo mueren las personas. Hay el mismo riesgo de que se pueda coger un coche, aunque vayan 3 o 4 personas y demás. Eso sí se echó en falta y en eso sí le doy la razón a Coalición Canaria. Ahora bien, yo no noté esa gran masificación. Y aparte, también se lo preguntaremos luego al señor Amós García, que estamos intentando conectar, pero creo que estamos teniendo problemas de conexión con su Skype. Pero en cualquier caso, lo que sí es cierto es que, por suerte, y hay que decirlo, por suerte, no es que estemos seguros, pero cuando está usted al aire libre caminando es mucho más complicado la transmisión, ¿no? Es mucho más complicado Pero al aire sí, libre que está. y usted De hecho, sabe- la mayor parte de las transmisiones que se han cogido... En el llano de Mancha Blanca, además, con la brisita con que la corre brisita por del la, aire. pues bueno, se te va hasta el Eso alma. es se muy te complicado. Pero no quiere decir que no se pueda coger, pero que es mucho más complicado. Por lo tanto, yo creo que más o menos no ocurrió nada. Dice Coalición que es de milagro. No, milagro no, para eso está la doña... La Virgen de los está la Dolores. Virgen. Vamos a suponer, dice Manolo que no está prohibido, claro, no está prohibido, pero vamos a suponer que se concentran allí, como dice Jesús Machín, en los buenos tiempos, 70.000 personas. No va a suceder, pero vamos a suponerlo. Obviamente tendrá que haber ahí un mínimo de Sí, vigilancia para controlar precisamente lo que estamos hablando, claro, porque pero- si no sería un... Claro, pero yo creo que, vamos a ver, cualquiera de nosotros, incluido un político, sabe que iba a haber Buena gente apreciación. caminando. Pues yo tomo mis decisiones de forma individual. Claro. Los demás también, pues a lo mejor coincidimos, pues 2.000 personas subiendo para arriba. Y ya se hubiera complicado las cosas. Exacto, ya se hubiera sido complicado las cosas. Pero bueno, ahí no se puede aceptar en todo y aquí el Cabildo parece que no estuvo diligente. Vamos ya tenemos ya a don Amós García, que es el jefe de sección de Epidemiología y Prevención de la Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Canarias. Señor Amós, muy buenas tardes, ¿cómo estamos? Hola, muy buenas tardes, Jorge, encantado de estar con ustedes. Amós, estamos aquí hablando, porque le he llamado sobre todo por el comienzo del curso, cómo lo ve usted y cómo está evolucionando la pandemia en Canarias y en la isla de Lanzarote. Pero antes de nada, Coalición Canaria ha hecho un comunicado, yo no lo voy a meter en política a usted, pero ayer fue el Día de los Dolores, aunque estaban suspendidos todos los actos, pues muchos, por tradición y culto, pues van allí a hacer la ofrenda a la Virgen, ¿no? En este caso, ¿usted cree que se puede hacer ese tipo de cosas sin que haya un control, digamos, policial? Porque realmente, pues al estar al aire libre y tal, pues tampoco es tan grave. No, vamos a ver, cualquier situación que genere aglomeración de personas, tanto sea al aire libre y sobre todo en espacios cerrados, que es donde hay más riesgo, debe ser controlada y debe ser monitorizada. Es lo mismo que entonces, ¿por qué no se juegan partidos de fútbol con público si es al aire libre? Hay que tener mucho cuidado, hay que ser conscientes de que estamos en una pandemia y una pandemia requiere que respondamos frente a esta situación extraordinaria con medidas razonables que en la medida de lo posible minimicen los contagios. Bueno, vamos ya con el comienzo del curso. ¿Usted cree que ha sido acertado el hecho de que sean las clases presenciales, como creemos mucho? Sí, vamos a ver, yo creo que hay una cuestión que me parece importantísima y es que en Canarias, como en cualquier otra comunidad autónoma, pero sobre todo en Canarias, no nos podemos permitir el lujo de que otra vez tengamos problemas en la escolarización de nuestros niños y de nuestros adolescentes. Eso sería un drama tremendo, tal como ha puesto de manifiesto la ONU y la Organización Mundial de la Salud. En cualquier caso, lo que sí es evidente es que esta escolarización tiene que hacerse en las mejores medidas de seguridad para la comunidad escolar, para la comunidad tanto de profesores como de alumnos, como de personal que trabaja en un centro escolar, así como para las mismas familias de los críos. Yo creo que los directores de centros han hecho un trabajo francamente prodigioso en el sentido de garantizar
que esta vuelta a los colegios se haga en las mejores condiciones. Yo creo que era necesario proceder a la escolarización de nuestros niños y ahora vigilar el proceso. Conviene recordar que afortunadamente esta enfermedad, repito, afortunadamente, el impacto clínico que tiene en críos es bajo, no es muy alto, no tiene excesiva trascendencia en líneas generales. Sí. En líneas generales. Y además la capacidad de transmisión de los críos hacia los adultos, en líneas generales también, no es tan potente en relación al SARS-CoV-2 como es frente a otros virus, como por ejemplo el de la gripe. Por lo tanto, ya se ha producido el fenómeno, ya están nuestros niños escolarizados, ahora a vigilar y a garantizar que el proceso se siga desarrollando en las mejores condiciones posibles. Creo que en toda Canarias, de momento, que tenga entendido, usted corríjame si sabe otros datos, son 3 los únicos colegios que se han visto afectados, ¿no? Efectivamente, de los cientos y cientos y cientos de colegios que hay en Canarias, quiero decir, es una buena señal que en principio el número de casos afectados pues no sea demasiado importante. En cualquier caso hay que seguir extremando la vigilancia, hay que seguir trabajando en el sentido de poder garantizar que esta escolarización se haga y se siga desarrollando en las mejores condiciones posibles de salud para todos. ¿Comparte usted la decisión de que en algunas zonas de Canarias, como por ejemplo Gran Canaria y aquí en Arrecife, se hagan test o se vayan a hacer test a los alumnos y a los profesores? Yo, desde luego, cualquier medida de intervención que posibilite un mejor conocimiento de la pandemia, un mejor abordaje de la pandemia, hay que valorarla en positivo. Dentro de la dinámica que hay establecida en relación a las intervenciones frente a la pandemia, pues bueno, es una actividad que puede ser discutible, pero aunque en cualquier caso yo creo que suma. Y en este contexto, todo lo relacionado con la pandemia tiene que ser fundamentalmente el poder sumar. Y termino, señor Amós, el tema de los test. Se ha anunciado que ya la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias y el propio Gobierno de Canarias pues va a conseguir o pretende ya conseguir que se puedan a partir del 1 de octubre realizar test a la entrada y salida de los turistas de nuestros aeropuertos. Era una petición que llevaba haciendo el Gobierno de Canarias desde hace tiempo, de momento no había sido escuchada tanto en Madrid como en Europa, pero parece que ahora sí. ¿Eso puede ser realmente importante para nuestra industria? Yo creo que puede ser buena, sobre todo para dar tranquilidad al sector turístico. Pero a mí me gustaría reforzar una idea que me parece fundamental. Sí. Los test son diagnósticos que nos certifican nuestra situación en el momento en que se nos ha hecho el test. El que yo sea hoy negativo no quiere decir que mañana sea positivo, como no me lave las manos, como no me ponga la mascarilla, como no mantenga la distancia física. Por lo tanto, no olvidemos que junto al test tiene que ir de manera importante, yo diría prioritaria, el mensaje preventivo. Es que es básico, porque por muchos test que nos hagamos, si no nos lavamos las manos, si no nos ponemos mascarilla, si no mantenemos la distancia física, nos vamos a contagiar. Por lo tanto, unamos al test el discurso preventivo. Miguel Ángel de León quería hacerle una pequeña pregunta. Miguel Ángel. Señor Ramos, buenas tardes. Anoche decía el señor Bill Gates, que tiene cierto nombre en todo esto y que además, pues incluso las teorías conspiratorias los nombran como, puesto que fue el hombre que hace 5 o 10 años vaticinó de alguna forma lo de esta pandemia, decía anoche que en Occidente, por lo tanto nos toca también de lleno, ahora en invierno va a llegar la pandemia de nuevo a tener los mismos índices que cuando estuvimos aquí confinados e incluso superiores. ¿A usted le parece que esto es exagerado por parte del señor Gates o que es real? Yo honestamente creo que en relación a esta pandemia cualquier cosa que creamos que pueda ser exagerada luego se transforma en una realidad. Yo lo que creo es que en estos momentos estamos ya en la segunda onda pandémica, que tenemos que salir fortalecidos de esta segunda onda pandémica. Ya parece que hay algún indicador positivo que parece que está señalando con mucha cautela y con mucha prevención que vamos en un camino adecuado, pero no podemos bajar la guardia de ninguna manera, no podemos bajar la guardia. Yo no sé qué pasará, yo no, a pesar de que mi nombre es Amós, que era un antiguo profeta, soy incapaz de profetizar qué pueda pasar en otoño e invierno. Lo que sí puedo decir claramente es que tenemos que estar prevenidos ante lo que venga. De hecho, señor Amós, muchos creíamos, y hasta ustedes mismos, los científicos, creían que el virus inicialmente en verano iba a hacer la incidencia menor y no ha sido así, ¿no?
No, no solo no ha sido así, sino que nos ha dejado con la boca abierta. Yo lo he dicho en alguna ocasión, este virus es el Messi, el Messi. Hablo de Messi porque está ahora en pleno apogeo mediático. Es el Messi de los microorganismos. ¿Por qué pensamos que en el verano iba a dejar de tener tanta presencia? Pues porque todos los microorganismos pertenecientes a la familia de los coronavirus, la inmensa mayoría, no resisten temperaturas elevadas. La mayoría de los patógenos respiratorios no resisten temperaturas elevadas. Pensábamos por lógica razonable que esto iba a pasar con el SARS-CoV-2, pero aquí llega el tío con temperaturas de 40 grados y driblándonos y dejándonos tumbados en el suelo, mirándolo con la boca abierta, diciendo, ¿pero cómo es posible? Pues sí, es posible. Estamos ante un microorganismo del que sabemos muchas cosas, pero todavía hay bolsas de incertidumbre y bolsas que tenemos que llenar de conocimiento sobre el mismo. Pues señor Amor, de verdad que le agradezco, muchos padres se lo van a agradecer, darle esa tranquilidad que usted le ha dado hoy, de que en fin, de que hay que estar en las clases, de que se puede ir. Otra cosa es que se tenga que tomar las medidas que usted siempre repite por activa y por pasiva, de esas precauciones de la mascarilla, distancia social, lavado de manos. En definitiva, lo que desde hace ya mucho tiempo pues tenemos que hacer la mayoría de los canarios. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Ánimo, adelante, que de esta salimos, hombre. Seguro que sí, señor Amor. Buenas tardes. Bueno, pues es el jefe de sección de epidemiología y prevención de salud pública del Gobierno de Canarias, por lo tanto un hombre que, en fin, que datos tiene. Pero déjame decir que lo de que el virus se aminoraba en verano, algunos no nos lo creíamos por una razón elemental. Eso lo repetía mucho el señor, que por cierto va a ganar otra vez las elecciones. Pero lo decía porque científicamente todos los coronavirus pero en sobre verano todo tienen mayor incidencia. Trump y compañeros Usted comprenderá decían que por ejemplo, sí. la gripe en verano se coge mucho menos que en invierno. Una frase, sí, pero mientras se estaba diciendo eso en Ecuador, que ya estaban en aquel tiempo, en verano caían también como moscas, con lo cual no tenía mucho sentido. Digo porque lo decían en algunas televisiones, algunos analistas, especialistas también como el señor Amos, y decían que no era compatible lo que estaba diciendo, sobre todo dirigentes como Trump, estaba diciendo que eso en verano se iba pues, a morir, a caer, como aquel bichito que decía cuando lo de aceite de colza que se caía y se mataba. Bueno, pues la gente ya, habían también otros virólogos, otros científicos decían que era difícilmente creíble porque en sitios donde ya estaban en verano, el contagio iba en alza, no tenía mucho sentido. Sí, no, pero lo que sí decían es que los coronavirus... Que sí, en general, pero general, claro, pero no este en concreto. Tiene menor incidencia en la época de calor. Yo creo que lo que no hay que olvidar es que estábamos ante un virus novedoso, que hubo que incluso nombrar y que no se sabía absolutamente nada. ¿Y qué se hace en esos casos? Pues se llega a ese virus por aproximación con los otros virus que hemos ido tratando. Entonces hay cosas que se dijeron al principio que no tienen nada que ver ya con la forma de atacar y defenderse del virus. Al señor Simón, y hubo comportamientos, por ejemplo, que ya no tienen... Hombre, que hubiera sido, por ejemplo, las manifestaciones que se hacían de la famosa manifestación del 8M era, ¿no? Yo el 10 bueno, aquí al pues martes. O el mismo meeting de Vox, que también... Pero el meeting de Vox, y no es por excusar a Vox, pero el meeting de Vox tenía el visto bueno del gobierno. Es que el gobierno era el que estaba amparando esa manifestación. Bueno, el Partido Atlético de Madrid, eso fuera en Inglaterra, que también metió allí y hubo muchísimos contagios, pues qué sé yo, 30, 40 mil personas. Eso fue también después o por esa fecha del 8M. Pero el 10M, por ejemplo, y esto no se declaró, lo digo porque me acuerdo que vine yo después el jueves y estaba la presidenta del Cabildo con todos los alcaldes dando la rueda de prensa ahí en directo sobre lo que se iba a hacer, porque ya el gobierno, ya esa misma semana, o la semana siguiente, porque el 8M fue un domingo, estaba alertando de la posibilidad del confinamiento que finalmente se hizo real. Pero que el gobierno en aquel momento, el gobierno, desde un punto de vista partidista, y que ya tenía información, no hizo lo que tenía que hacer, también es una evidencia. Bueno, diga lo que diga, por cierto, la Fiscalía que está en manos también de la ministra no del este PSOE. gobierno precisamente un gobierno que yo crea que hace todo bien, pero sí creo que ahí a cualquier otro gobierno no nos vamos a engañar, cualquier otro gobierno en Inglaterra, pero es que precisamente en este caso podemos mirar otros gobiernos de otras latitudes que han tenido mayores problemas que nosotros. Claro, el propio primer ministro del Reino Unido daba por aceptable que se murieran alrededor de 30.000 británicos de edad avanzada para inmunizar a la población. Cuando él coge el virus y ve la trascendencia que tiene en un hombre que teóricamente no es un hombre tan mayor y era un hombre además sano, pues se asustó. Yo creo que tomó conciencia de la enfermedad al tener el impacto en su propio cuerpo. Efectivamente. De todas maneras, es decir, todas estas cosas pueden complicarse, como tú bien decías antes, Manolo,
y ahora que estamos, digamos, bajando el número de contagiados en Lanzarote, pueda subir en cualquier momento, igual que bajó a 0 y luego subió, ¿no? Pero lo que quiero decir es que ahora parece que está por lo menos más controlada la situación, porque la tuvimos descontrolada, es lo que quiero decir, Sí, la tuvimos descontrolada. Con 4 o 5 rebrotes que hubo, se multiplicó rápidamente los contagios de manera progresiva, ¿no? Bueno, vamos a otro tema, porque hoy ha dado una rueda de prensa. Bueno, ahora vamos a dejarlo porque ya tenemos a María Dolores, ¿no? Me están diciendo que no escucho bien. ¿Tenemos a María Dolores? Ah, ya la tenemos, vale. Ella es la viceconsejera de Educación del Gobierno de Canarias, un día muy importante hoy para que nos hable de cómo, en este caso en Canarias, pero también en Lanzarote, se ha reanudado el curso escolar. María Dolores, muy buenas tardes. No sé si Buenas tardes. Ahora, No sé María Dolores, si- ¿cómo diría que ha comenzado el curso en general en Canarias y en Lanzarote en concreto? Consideramos la valoración que hacemos es de positivismo, es decir, dentro de la normalidad que podemos tener en un curso escolar tan especial como este, tan excepcional, pues ha sido positivo, puesto que se ha puesto en marcha todos los protocolos que estaban realizados, los centros escolares los han realizado y los han ido aplicando. Y los datos que tenemos hasta este momento, que se iniciaba incluso aquí en Lanzarote, están siendo favorables, es decir, que ha comenzado sin incidencia. Es lo que iba a decir, en Lanzarote se puede confirmar lo que nos han dicho en Fuente de Educación, que no ha habido ni un solo cierre por tema del COVID-19, vamos, que todos los colegios que estaban previstos que abrir, se abrieron. Efectivamente, todos los centros escolares en la isla de Lanzarote han comenzado con esa normalidad que ponemos entre comillas por el tema de que es muy especial, con las mascarillas, con las distancias, con los geles y con una serie de medidas para evitar las aglomeraciones y demás. Eso se ha efectuado y está siendo y ha sido, porque a esta hora ya ha sido positivo. ¿Se sabe el número de profesores que se han contratado en Lanzarote de más? En concreto, en Lanzarote no le puedo dar datos concretos, tendría que preguntarlo y mirarlo, y en otra ocasión sí se los puedo transmitir, lo que ha afectado aquí en Lanzarote. Sí es verdad que los números en general ha aumentado el número de profesores nombrados, también los números de profesores COVID que van a ayudar a colaborar en esos temas que muchos centros educativos van a necesitar. Y en estos días se están nombrando sustituciones, bajas, las jubilaciones y demás. ¿Cuántos profesores tenemos nosotros habitualmente en Canarias? Me refiero, en Canarias, ¿cuántos profesores habitualmente cada año? Los datos que nosotros tenemos son alrededor de 29.000, ¿no? Es un dato que tenemos aproximadamente ahí, es lo que valoramos. Ahora no le puedo decir exactamente en la isla de Lanzarote porque no los tengo en este momento, pero vamos que... 29.000 me refiero en toda Canarias, me imagino, claro. En general, estamos hablando del profesorado en general de infantil y primaria, en este caso a niveles generales, ¿no? A niveles después tenemos todos los niveles, alrededor de una buena cifra tenemos. No, digo porque lo que decía la consejera es que se iba a aumentar, no sé si al final se ha podido cumplir, ¿no? Que iba a casi a nombrarse, no sé, no me quiero equivocar, unos 3.500 pudo decir ella que se iban a nombrar nuevos profesores. Efectivamente, 3.700, una cifra aproximada, es lo que tenemos de más docentes en este momento en Canarias. Vamos, que es un esfuerzo bastante importante el que se está haciendo por parte de la Consejería de Educación. Es un esfuerzo muy importante, necesario por las circunstancias en las que estamos, y también es verdad que son unas circunstancias donde los límites de ratio, los desdoblamientos, pues son necesarios más profesores, es lógico, y de ahí el esfuerzo que se ha realizado para poner ese recurso. El recurso humano es esencial. Si queremos una enseñanza presencial y una enseñanza de calidad, pues también tenemos que tener ese profesorado. También es verdad que en algunas listas, especialmente en formación profesional, ha existido dificultades porque carecemos a veces de profesionales, ¿no? Y entonces se tarda en algunas ocasiones un poco más en los nombramientos hasta que los tenemos.
Pero por eso he oído alguna protesta de que en algún instituto pues no ha llegado el profesor, o en algún instituto no, en alguna escuela. Eso es normal, ¿no? Siempre ocurre al principio de curso, ¿no? Vamos, eso es, decimos norma, no debe ser, pero es lógico porque en este caso muchos grupos, muchos agrupamientos se constituyen en el mes de septiembre, que es cuando van cerrándose las matrículas. Es normal que en este caso concreto pues exista esas dificultades, aún más cuando hay un número tan numeroso de desdoblamientos y puede ocurrir. Pero normalmente suele haber unos retrasos debido precisamente a que en septiembre se cierran los agrupamientos por las matrículas. Dolores, y el tema de Costa Teguise, donde están los padres diciendo que efectivamente se cumplen los ratios, pero que las aulas son muy pequeñas, porque usted sabe que allí la mayor parte creo que son barracones de ese colegio, ¿no? Y que son muy pequeños, que no hay el aire suficiente, que ellos lo que se quejan es que se debería todavía aún más reducir el número de alumnos. Vamos a ver, el caso concreto que usted me está planteando, el centro ha bajado las ratios con respecto a otros cursos. Las aulas modulares tienen las características de tener aire acondicionado, tienen unas medidas adecuadas y además, en este caso concreto, al centro, debido a las características como otros centros de Canarias, se le ha proporcionado 3 profesores más que se llaman apoyo COVID, donde el director puede usarlo precisamente dentro de las resoluciones está establecido, puede darle las tareas de cuando existe un grupo donde hay que sacar otro grupo para reforzar, pues lo puede hacer tranquilamente. Además, se le ha proporcionado un grupo más de infantil. Pero eso se ha avalado por Inspección Educativa, por todas las características del centro y como el resto de centros parecidos a las ratios de Costa Teguise, pues también se ha hecho por igual, no hay diferenciación. Las características del centro no es de ahora. Es decir, la existencia de esas aulas modulares hace mucho tiempo. Tiene que pensar también que en este año en los presupuestos hay una partida de 150.000 euros, me parece que alrededor de esa cifra, para realizar el proyecto de nuevo centro de enseñanza, que no ha estado hasta ahora y está este año. Y que para el próximo habrá que plantear no solamente la redacción del proyecto, sino también la construcción. Yo creo que eso también es un avance. La Consejería de Educación también ha realizado obras dentro de este SEIP porque veíamos que eran necesarias y entre otras están las canaletas cuando el tema de las lluvias, es decir, la inversión de la Consejería ha sido también en este aspecto, en el aspecto de infraestructuras, también bastante importante. Hay temas que cuestan más trabajo y más en las circunstancias actuales que se puedan solucionar tan rápidamente como quisiéramos, pero en este caso se ha dado solución factible, el equipo directivo tiene a ese profesorado de más y tiene ese grupo que se le ha asignado en educación infantil. Las ratios han bajado por las circunstancias que sean, puede ser la natalidad, pueden ser que se haya trasladado mucha gente ya con los temas de los ERTE, los temas de los cierres de numerosas empresas, pues a lo mejor se han trasladado a otro lugar y eso ha hecho también que hayan bajado las ratios. Son alrededor de 600, por los datos que me han proporcionado, son alrededor de 695 alumnos matriculados y tienen 31 grupos. Y entonces se han tomado todas las medidas, porque para eso está también la Inspección Educativa, que controla y hace los informes atendiendo a todas las características que tienen los centros escolares. Y en eso se ha basado el tema de este caso de este SEIP de Costa Teguise. Pues, viceconsejera, de verdad, muchas gracias por estar aquí en un día tan importante para Canarias, en este caso, y para Lanzarote, por el comienzo del curso escolar. Un abrazo. Gracias, efectivamente. Además, tenemos que trasladar, ¿me permite? Sí. Lo comentaba yo con algunas personas y sobre todo madres de niños pequeños, que a veces es tanto los comentarios negativos
que la alegría de estos niños por encontrarse de nuevo con sus compañeros y con sus profesores, a veces los adultos transmitimos aspectos negativos y hay que dar también ese sentido alegre de lo que supone la escuela, ¿no? Ese contacto y esa transmisión de un montón de valores que ahora con el tema COVID muchas veces nos vemos limitados, no podemos abrazarnos, no podemos dar ese achuchón que a veces queremos a los niños. Yo quiero transmitir eso y tranquilidad y siempre cuidémonos mucho, ¿eh? Pues María Dolores, un abrazo. Gracias, igualmente. Hasta luego. Bueno, es la viceconsejera de Educación, que es lanzaroteña, por cierto, del gobierno de Canarias. ¿Alguna cosa al respecto? Yo creo que más o menos... No, yo creo que ha quedado perfectamente claro, por lo menos, cuál es la voluntad de la consejería, que está además liderada por dos lanzaroteñas. Sí, Manuela de Armas y... Han dejado la educación en manos de Lanzarote, ¿no? Porque ella es la viceconsejera y después está Manuela Armas de consejera. Yo creo, y tiene su mérito también por parte de Manuela, coger la consejería casi empezando ya el curso y en la situación con las complicaciones que tenía. Y la responsabilidad que tiene, porque aquí esto no ha hecho sino empezar, y cuando uno empieza es cuando ya está bajo la responsabilidad de uno lo que pueda pasar. Y errores, Manolo, siempre los hay, y en una consejería como esa tan complicada, porque vamos, la consejería de Educación es una de las consejerías más complicadas. Ella, como es maestra y conoce cómo está el patio por dentro. No, las dos son maestras. Son maestras también, María Dolores, por cierto. Pero bueno, en cualquier caso, insisto, yo creo que han hecho una labor importantísima, en este caso la Consejería de Educación, para que todo de momento haya comenzado con cierta normalidad, que hasta los cursos normales no empezaban con cierta normalidad y ahora casi han... Hombre, yo creo que precisamente porque han tenido que estar con una doble ración de organización, va a salir, yo creo que hasta mejor que otras veces. El comienzo por lo menos. Y después yo creo que tiene que salir bien, porque es como... dar por hecho que podemos gestionar cualquier cosa menos la educación, menos esa relación con los niños, que los niños no es que los metas en un cubo y los sacas para ir al colegio, están en la calle, están con sus padres, están con su familia, están con sus amigos, y yo creo que normalizar esa relación dentro del colegio es lo ideal. Yo creo que sí. Bueno, vamos un minuto a publicidad y después vamos a hablar también, en este caso, de test y de los test que se pueden hacer y que pueden ser vitales para que Canarias, en general, España, pero sobre todo Canarias, que vivimos del turismo, pues se pueden realizar los test a la salida y a la entrada en los aeropuertos. Bueno, pues hoy presentaba precisamente las cuentas de resultados desde el 1 de enero al 1 de septiembre o al 30 de agosto, en este caso Benjamín Perdomo, que es el consejero delegado de los centros turísticos. No sé si tenemos ya la conexión, ¿no?, a nuestro siguiente invitado, que era Cifri Soria, porque sí. Vale, bueno, entonces ahora vamos a ver si podemos ver la pieza y así la comentamos, porque como dicen algunos, don Manuel, el amigo Benjamín Perdomo ha logrado el milagro de multiplicación de los peces y de los panes y los peces, ¿no? Famoso que figura en la Biblia, ¿no? En este caso, porque los centros turísticos, a pesar de lo que todo el mundo creía, desde el 1 de enero al 1 de septiembre han dado beneficios. Y a pesar de la quiebra que había allí, que dijo la presidenta, se le escapó a la presidenta de decir en su momento, lo dijo, y no ha explicado qué pasaba finalmente con esa quiebra. Pues han dado más de 200.000 euros. Para que vea. Los centros turísticos del Cabildo de Lanzarote obtienen más de 200.000 euros de beneficio a 1 de septiembre a pesar del COVID-19. Ya algunos economistas hablan del conocido milagro de la multiplicación de los panes y de los peces de Benjamín Perdomo. A pesar de estar con turismo cero durante 4 meses, los centros cerrados y pagando casi 1 millón de euros solo en personal sin producir ni un euro, el consejero delegado ha conseguido la cuadratura del círculo. A día de hoy les adelanto que la empresa a 1 de septiembre está en 216.000 euros en positivo. ¿Cómo se ha conseguido? Oye, pues con transparencia en la gestión, con honestidad, recuperación de la obra de César Manrique, que fue lo que hicimos durante el estado de pandemia, y sobre todo el trabajo del equipo humano de los centros, ¿no?, que nos ha dado la posibilidad pues, de arreglar los centros, de poder moverlos de un centro para otro en cuestión de horas para no contratar ETTs y demás, y la verdad que es de agradecer la disponibilidad. Explicó que ha dado beneficios a pesar de que había ingresado unos 10 millones menos en los primeros 8 meses del año. De 13 millones de euros, eso viene pues de las entradas, de la restauración, de las tiendas. Piensen que en un año normal
estaríamos en 21 millones de euros. En un año normal estaríamos casi en 21 millones de euros a fecha de hoy. Pero ¿cómo se hizo el milagro? Según Benjamín, reduciendo costes, nada más y nada menos que 7 millones se ha ahorrado según Perdomo. Pues esa explotación y la mejora en los costes, pues la revisión de todos los contratos con todos los proveedores. Es decir, ustedes piensen que aquí hay una media que trabaja directamente con los centros, una media de unos 500 proveedores aproximadamente, es decir, son bastantes. Se han revisado la mayoría de los contratos y seguimos revisando para bajar el coste, es decir, ni se imaginan la diferencia que hemos, es decir, cuál es la diferencia y lo que nos hemos ahorrado, es que son casi 7 millones de euros y se dice pronto. Y como los periodistas no se lo creían del todo, les dio la clave. Todos los meses, es decir, nosotros para vivir necesitábamos 1 millón de euros en nóminas y 1.200.000 euros en costes. Estábamos hablando de 2.200.000. Ahora todo eso lo hacemos con 1.150.000, 1.200.000, depende del mes. La licitación de contratos ha supuesto una reducción de costes también tremendas que se empezó a principio de año y que se terminó con esos 36 pliegos que sacamos. Eliminación de costes innecesarios, que lo asumimos nosotros y que ya no tenemos que subcontratar, como se hacía absolutamente todo. Al ver que los periodistas seguían con cara de no creerse el cuento que les contaba el consejero delegado, Perdomo les puso el ejemplo de la reducción de platos en el restaurante de la Montaña del Fuego, de 70 platos ahora solo 8. ¿Qué se ha hecho? Oye, una carta de 4 entrantes, 4 platos principales y 4 postres. Pues mire, pues teniendo esa carta de 8 platos, se vende más que antes. Y ahora no hay merma, no tiramos absolutamente nada, ya no te hace falta tantos cocineros, es decir, los cocineros se han podido rotar hacia otras cocinas, no te hace falta contratar a ETT, es decir, las contrataciones ETT han caído a 0, con lo cual eso supone un ahorro de casi 200.000 euros todos los meses. Y por supuesto recalcó que no van a aplicar ERTE a la numerosa y costosa plantilla de los centros turísticos por mucho que empeore el turismo. En este sentido señaló que los centros pueden permitirse el lujo de perder unos cientos de miles de euros mensuales y puso el ejemplo de la multinacional Zara, de Amancio Ortega, que ha perdido decenas de millones por el COVID-19 y no pasa nada. Si hemos aguantado hasta ahora, en un parón, yo creo que vamos a poder aguantar hasta final de año. No me cabe la menor duda que vamos a poder aguantar hasta final de año. Oye, si hay que asumir unas pequeñas pérdidas, se tendrán que asumir. No creo que pase absolutamente nada. Yo pregunto, es decir, si usted mira o piensa que este año va a haber empresas en positivo, yo creo que es complicado. Es decir, Zara en su primer trimestre, Zara, que nunca jamás en la vida había tenido pérdidas, anunció casi 500 millones de euros en pérdidas. Lo cierto es que la situación de los centros turísticos es realmente grave. No solo ha perdido más de un 95% de los beneficios en los 8 primeros meses en comparación a los obtenidos en 2019, sino que los 4 meses que vienen van a terminar en números rojos, cosa que no ocurría desde hace más de 7 años. Bueno, pues la verdad es que lo cierto y la realidad es que más allá de que se haya hecho una gestión que pueda considerarse de reducción de gastos, que posiblemente sea así, pero evidentemente decir que, por ejemplo, en ETT se han ahorrado pues 200.000 euros mensuales cuando durante 4 meses es que no tenía que haber puesto, no había que contratar a nadie, sino que lo que había que haber puesto en cualquier empresa lo ha hecho, en cualquier empresa turística, era no haber aplicado los ERTE, pues realmente a veces parece una tomadura de pelo, ¿no? Para la gente que tal, ¿no? En cualquier caso, lo cierto es que de aquí, la realidad, el dato objetivo es que se ha perdido el 90% de los beneficios que hubiéramos obtenido en una situación de normalidad. ¿Qué es culpa de Benjamín? Claro que no es culpa. Es verdad que si se hubiera aplicado los ERTE, como insisto, como ha aplicado todo el mundo, todas las empresas que viven del turismo, pues en vez de haber obtenido 210.000 euros, 220.000 euros de beneficio, hubiéramos obtenido 2 millones de beneficios a día de hoy. Bueno, pues algo es algo, ¿no? En cualquier caso, esto ya está más que discutido. Luego hablaremos con Manuel y con Miguel Ángel qué le parece esta rueda de prensa, pero es que antes tenemos un invitado, vamos a tener los 10 minutitos, en este caso a Cifri Soria. Él es, en este caso, representante internacional de una multinacional dedicada, en este caso, porque él ha intentado presentar, en este caso a Solán, a la patronal turística, la posibilidad de que en Canarias y en Lanzarote haya una especie de laboratorio robot que podría permitir realizar miles de test en un día. Don Cifri Soria lo va a explicar. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Jorge.
Don Silvio, exactamente qué es lo que usted ha ofrecido al sector turístico y al propio gobierno de Canarias. Pues hace unos días lanzamos una oferta desde Five Oceans Trading dirigida al presidente del Gobierno de Canarias, a la presidenta del Cabildo y a la presidenta de la Federación Turística de Lanzarote. Pero esa oferta ya ha quedado obsoleta hoy mismo porque acabamos de registrar una nueva oferta, también dirigida al presidente del Gobierno de Canarias, a la presidenta de la Federación Turística de Lanzarote, al presidente de la Federación Turística de Las Palmas y al presidente de la Asociación Asotel de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, en el sentido de, bueno, pues de paliar, de poner nuestro granito de arena en una solución que reactive el sector turístico. El sector turístico, pues prácticamente la gran mayoría de los hoteles están cerrados y los pocos que están abiertos están a un porcentaje de ocupación media de entre 10 y 20%. Eso no hay quien lo aguante. Hay miles de familias en Lanzarote y en toda Canarias que no tienen trabajo, que están en el ERTE, que han mermado mucho sus ingresos y la situación no se puede mantener así sin edie, sobre todo viendo que hay países en los que la economía no se ha detenido. Pero sí, vamos al tema en concreto. Lo que usted ofrecía, ¿qué era lo que ofrecía a la empresa que usted representa? Hoy nosotros lo que hemos ofrecido son 7 equipos robotizados para ser instalados, 2 en el aeropuerto de Gran Canaria, 2 equipos robotizados en los 2 aeropuertos de Tenerife, de la isla de Tenerife, 1 en La Palma, otro en Fuerteventura y otro en Lanzarote. El valor de mercado de estos 7 equipos supera los 2 millones de dólares y nosotros lo asumimos, la empresa lo asume, lo cede en uso y gestión a cambio de que se nos compren 7 millones de test PCR. ¿A qué precio? A 10 dólares. Nosotros no podemos ajustar más el precio porque si no el margen nuestro de beneficio sería 0. Entonces no somos una ONG, pero sí estamos haciendo un esfuerzo extraordinario para que esta oferta sea atractiva y sea una solución, que es la solución que está... ¿Y cuántos test se podría hacer, por ejemplo, en un día con este 800 test cada 3 horas, es capaz, estos equipos robotizados son capaces de arrojar resultados cada 3 horas de 800 test, o lo que es lo mismo, 6.400 test diarios. Bien, estos son los datos, o lo que es lo mismo, en una visión anual, 2.300.000 test al año, ¿no? ¿Y los test que serían tipo de estos que te pinchan con la sangre? No, esos test, los de pinchazo de sangre, son los test rápidos que también vendemos, por cierto, los vendemos a 5 dólares 40, que son 4 dólares, 2 o por ahí, 4 euros, 2, esos mismos test que compró en abril el Gobierno de España y que los pagó a 26 euros. Nosotros los vendemos a 4, poco euros, ¿no? Bien, pero no son esos test. Los que ofrecemos, los que gestionan estos equipos robotizados, son test PCR. Test PCR, que son los que tienen la ventana más cercana al punto de infección. Son los que se están utilizando en todos los hospitales públicos de Canarias con un atasco muy importante, como es lógico, hay un atasco enorme, aquí mismo en el Molino Orosa, y nosotros lo que proponemos es que nuestros equipos se instalen en los aeropuertos para hacer ese cribado masivo que exigen o que plantean los touroperadores y los países emisores de turismo. Esto ya está funcionando en Turquía, por ejemplo, y por supuesto en Alemania hace ya bastantes semanas. ¿Este sistema, el que usted está explicando, ya funciona? Sí, yo estuve en Alemania la semana pasada y en Alemania llegas a Múnich, que es un aeropuerto internacional, y te hacen un test PCR en cuestión, sin colas, y en cuestión de 8 horas te envían, recibes un correo electrónico, si es positivo, te dicen que te quedes 5 días en la habitación del hotel, al 6º día sin más PCR a la calle, y si es negativo puedes salir a la calle inmediatamente. Esto es un país desarrollado, Alemania es un país desarrollado que está poniendo todas las medidas sanitarias posibles y de seguridad, pero no ha parado la economía. Nosotros, con este parón económico que tenemos, es un drama, es un auténtico drama, hablando de Canarias,
Es un auténtico drama lo que estamos viviendo y lo que está por venir, y si no reactivamos el turismo y lo situamos en un entorno del 40% de ocupación media, ya no del 80 y pico, como hemos estado años atrás, sino del 40%, si no logramos eso en poco tiempo, lo vamos a pasar realmente mal. Va a haber miseria que va a ser inaguantable. ¿Y cuál ha sido la respuesta del Cabildo, de la patronal turística y del propio Gobierno canario? ¿O no ha habido? La respuesta está siendo, todo esto es muy reciente, estamos en cuestión de horas, la respuesta ha sido extraordinaria, de la patronal, o sea, de la propia presidenta de la Federación Turística de Lanzarote. Me consta que miembros de la Junta, miembros de la Junta Directiva de la Federación Turística pues me han llamado particularmente y me están muy atentos a la jugada. Y bueno, todos sabemos, no hace falta que yo lo diga, que el propio presidente del Gobierno de Canarias lleva meses haciendo de esto una causa personal que sistemáticamente ha sido vetada, frenada por el Gobierno de España de manera inexplicable, ¿no? AENA parece que se está abriendo a la posibilidad, en las últimas horas o días, se está abriendo a la posibilidad de que en Canarias se instalen estos equipos. Y bueno, pues nosotros colaborando e intentando que aquí disfrutemos de una tecnología y de un procesado rápido de PCR como estamos vendiendo y haciendo en otros países, ¿no? Sí, nosotros creemos que es una buena oportunidad, entre otras cosas porque hemos apostado por esos test, sobre todo por dar esa imagen de seguridad que necesita Canarias, un destino turístico sin seguridad o sin esa imagen de seguridad. Es muy complicado. De hecho, por ejemplo, hoy se estaban anulando reservas en la isla de La Graciosa, que es pequeñita, pero que puede ser como ejemplo, porque la imagen de Lanzarote ahora está siendo mala a nivel de seguridad y eso hay que quitarla de encima lo antes posible. Pero, Cifri, para terminar ya, última pregunta. Hay mucha competencia con este tema. Creo que el Gobierno de Canarias también está valorando otras ofertas que han hecho otras empresas similares a la suya, ¿no? Pues una de las posibilidades que son competidoras a nosotros es un aparatito, no voy a decir el laboratorio que lo comercializa, pero es un aparatito como si fuera un alcoholímetro que lo que hace es una medición por exhalación del aire de los pulmones, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con esto porque esta tecnología es una tecnología de medición indirecta, no es directa como la tecnología PCR, la cual lleva más de 40 años absolutamente probada, ¿no? Con otros virus, pero absolutamente probada. La tecnología PCR analiza en mucosa nasofaríngea restos de ARN, ¿no? del virus, de la reproducción del virus. Bien, pues esta tecnología de exhalación de gases pulmonares, lo que hace es una medición indirecta y aplica un logaritmo. Lógicamente, el margen de error presumible, aparte de que está en fase de pruebas todavía, el margen de error será muy superior al margen de error que tiene el PCR, que es ínfimo. En fin, yo esto es lo que puedo decir en beneficio de mi opción, que insisto, es una opción que está al máximo ajustada en cuanto a beneficios empresariales para el grupo con el que trabajo y bueno, pues habrá que tener cuidado en la elección, ¿no? Mucho cuidado. Pues Cifri Soria, en este caso, representante de esa multinacional que, bueno, que ya opera en otros lugares del mundo, en Turquía y en el aeropuerto de Múnich, en Alemania. Muchas gracias. Gracias y buenas tardes. Bueno, pues no sé qué piensa del tema de... Primero que ahora hay como una especie de guerra entre laboratorios y entre multinacionales, precisamente porque esto sin duda es un problema que afecta a todo el mundo y se han puesto las pilas como tiene que ser, ¿no? Yo veo bien la propuesta empresarial, es lo lógico, hay un movimiento importante en los distintos laboratorios para colocar sus productos y es su oportunidad. Allí donde hay una debilidad... Claro. Hay una oportunidad que el que sea capaz de suplirla. Sobre todo el sistema capitalista siempre se ha caracterizado por eso, donde ve una oportunidad. Creo que, y es un mérito, hay mucha gente trabajando. Ahora, lo que yo sí creo que es Canarias, es la comunidad canaria quien tiene que tener claro qué es lo que quiere en sus puertas de entrada y salida. Y sobre todo, qué es lo que realmente se valora afuera. Porque sí es verdad que el hecho de que se haga una PCR puede ser interesante porque sabe si está contagiada o no la persona que llega, pero quien nos está impidiendo que lleguen los turistas ahora no son la situación de los propios turistas, sino la situación del destino.
la situación comunitaria de la isla. Por eso hay islas que dicen, oye, mire, esa es la situación comunitaria de Lanzarote o de Gran Canaria, pero nosotros aquí estamos muy por debajo de los niveles que ustedes sí. Por eso yo creo que es importante, evidentemente, adaptarnos a las exigencias internacionales en ese aspecto, pero fundamentalmente lo es el que seamos capaces de garantizar que nosotros no somos un problema para el que viene y nosotros evitar que el que viene sea un problema para nosotros. Pero el que no viene no lo hace porque él puede ser un problema para nosotros, sino porque nosotros podemos ser un problema para él. Efectivamente. Bueno, pues ya veremos lo que ocurre, pero lo cierto es que hay mucha competencia ahora mismo por vender esos aparatos. Parece que lo que pasa es que también creo que tarda más tiempo que el otro, que el TEP, pero la fiabilidad es menor. Pero bueno, ya veremos también los costes, habrá que ver el gobierno de Canarias finalmente, pues que los expertos elijan, en estos casos esperemos que elijan el mejor para Canarias. Ya para terminar, el tema de Benjamín, ¿qué te parece? Sí. Oiga, que ha dado beneficio en los centros turísticos y usted diciendo que iba a dar pérdidas y pérdidas, pues no, lo ha conseguido. Qué manía. No, yo quiero mostrar mi extrañeza ante la extrañeza de los periodistas, ante lo que les decía, el relato del milagro del pan y los peces de Benjamín en esta rueda de prensa, ciertamente alucinante, alucinatoria, ¿no? O alucinógena. Yo le decía a él la pasada semana que lo estuvimos aquí, le decía precisamente que, bueno, se están tardando en que alguien lo postule para Premio Nobel de Economía, tirando por lo bajo. Otra cosa. Pues claro, ciertamente es milagroso que sin reducción de plantilla, sin reducción de salarios, sin acudir a los ERTE y sobre todo y principal, sin turistas, se den estos beneficios. Ciertamente es llamativo, ¿no? Y también le decía, en tono irónico, pero se lo decía porque, hombre, yo con este milagrero en el Cabildo sigo sin entender por qué la presidenta contrata a 3 economistas de fuera de la isla teniendo como tiene a alguien que sabe que obra milagros como este. Sigue siendo increíble, pero desde luego tampoco voy a mostrar más extrañeza porque Benjamín insistía en que eso, pues yo le decía que aquello que decíamos de Chinijo, de que al final la trampa siempre sale. Si hay trampa, al final saldrá, porque estamos hablando de números. Y se verá si finalmente por algún lado, ¿cómo se llamaba aquello de los artificios contables que se decía en la época de los grandes escándalos financieros? Ingeniería. Exacto. Por algún lado tiene que estar. ¿Tú cómo ves? ¿Cuentas? Lo que está claro que el que solo sabe de cuentos solamente puede dar cuentos, no puede dar cuenta. Yo creo que es completamente irrisorio que se haga un planteamiento a estas alturas con esta simplicidad. No estamos hablando de una complejidad donde se pone en peligro es los outputs, o sea, lo que sale de la empresa, que es lo que te deja dinero. Aquí lo que se empieza a valorar son los inputs, las entradas. Pues evidentemente va a haber menos entradas si hay menos salida, sobre todo si está usted en una empresa de servicio. Y es fundamentalmente extraño que hablemos precisamente de controlar los costes en una empresa de servicio sin tocar precisamente la madre de los costes en una empresa de servicio, que es los costes laborales, los costes salariales. Y no han querido hacerlo. Y toda esta pantomima que hacen es fundamentalmente para hacer creer que no ha sido necesario tomar una de las medidas esenciales de esta crisis, que eran los ERTE. Pero sobre todo, lo que sorprende por encima de todas las cosas es que no sean capaces de aceptar que los centros turísticos no están precisamente para cubrir los costes de nadie. Los centros turísticos no están para decir, oye, cubrimos los costes de la plantilla y poco más y ya está, hemos salvado el año. No, tenemos a la mejor empresa pública que tiene la Lanzarote, con unos ingresos descomunales, y a los que ni siquiera se le ha prorrateado los cánones que teóricamente va a tener que pagar a final de año. Eso no tiene sentido. O sea, yo creo que se pueden hacer cosas, decir, por ejemplo, lo que se ha ahorrado en costes, pero es que esos ahorros en costes se producen si usted es capaz de producir en las cantidades que tenía antes. O sea, si usted producía 2.000 latas de sardina, tendrá sentido la reducción que usted ha conseguido en la lata de sardina si vende 2.000 latas de sardina, porque se ha reducido un montón de dinero. Ahora bien, si usted no vende ninguna lata de sardina, lo que usted ha ahorrado es nada. Bueno, yo creo que difícilmente, el truco donde está don Miguel Ángel es lo que acaba de decir Manolo. Para mí, yo siempre lo he dicho, y además se han metido en una dinámica para mí equivocada y errónea, porque al final, como usted bien dice, al final los resultados van a dar. Y luego de vender una realidad. Sí, pero sobre todo, todo es para defender la mala conciencia. Porque ellos saben, lo sabe hasta la presidenta del Cabildo de Lanzarote,
que fue un error no aplicar el ERTE cuando tenía que haberlo aplicado, como lo ha aplicado el 100% de las empresas que viven directamente del turismo en España. Pero es que eso era de cajón. Yo no digo que a los 360 trabajadores, a lo mejor había que poner 60 por ahí, habría que utilizarlo y tal. Incluso por aquello de que son trabajadores, oiga, que han dado mucho trabajo, que han dado mucho beneficio a esta isla. Oiga, pues a lo mejor no había ni que el Cabildo le aportara el 30% que perdiera, que iban a perder si se aplicaba un ERTE. Pues mire, pues a lo mejor era una medida, pero siempre sería, hoy, en vez de estar con el problema que tenemos, y que se va a complicar, porque es que la situación de incertidumbre es grandísima. Pero ¿qué pasa? Que ahora viene octubre, y octubre por lo más probable es que otra vez empiecen a dar pérdidas. Viene noviembre, pues las cosas no vienen bien pintadas para noviembre tampoco. Vamos a ver lo que ocurre, ojalá, porque ahí dependemos todo el mundo. Yo estoy rezando para que sea por Lanzarote y por Canarias y por todo el mundo, ¿no? Por toda la familia y también por la familia de aquí, de esta empresa, ¿no? Vamos a ver si mejoramos, pero no lo que el panorama turístico dice, ¿no? Vamos a ver si tenemos suerte y en el mes de noviembre pues tiramos para adelante. Pero por supuesto que se vaya para adelante o para atrás, lo que se tenía que haber hecho, se tenía que haber hecho. Eso era impepinable, porque hoy no hubiéramos ahorrado pues casi 1.700.000, 800.000 euros todos los años, todos los meses. Es decir, desde el mes de 15 de marzo hasta el 15 de julio, que realmente no se facturó nada, pues nos hubiéramos ahorrado pues casi 3 millones. Y tenías abierta esa herramienta hasta no se sabe cuándo, claro, que es lo que tienen el resto de la... Y vas utilizando los trabajadores que te hagan falta a medida que... Eso es lo que hace cualquier empresa. Pero ¿qué pasa? ¿Qué es lo que yo quiero llegar al final? Que no es culpa de Benjamín. Benjamín está... En fin, Benjamín está ahí porque tiene que estar, y hubiera estado otro y hubiera hecho lo mismo, porque a lo mejor con menos desparpajo, pero lo hubiera hecho lo mismo. ¿Qué es lo que pasa? Lo único que pasa es que es una empresa pública y no le duele el dinero. Si eso fuera de Benjamín, el minuto 1 ya hubiera estado en la asesoría laboral haciendo los ERTE. Pero como no es dinero de todos, no es de nadie. Y por supuesto... Carmen Calvo dice, sí, la famosa frase de Carmen Calvo en la época de Zapatero, que dijo efectivamente que el dinero público no es de nadie. No es de nadie, y como no es de nadie, pues ya está, pues no pasa nada. Y ahí, por querer justificar todo esto, están diciendo cosas que la verdad que cuesta creerlo. Es verdad que Benjamín ha tratado de reducir costes, pero como ha dicho Manolo, señor Benjamín, es que los costes, ¿usted para qué quiere a ETT, a trabajadores, que la media era unos 50, que se empleaban en los centros turísticos todos los meses, si no hay trabajo, si no hay ni trabajo para los que están en la plantilla? Pero es que no tiene sentido, y esos son 2 millones y pico de dinero que usted está diciendo que se ha ahorrado. Pero bueno, pero bueno. O sea, así va a pensar que no vaya nadie a los centros, claro, es un éxito de gestión empresarial. No, es mejor que cierren los centros y a lo mejor ganamos dinero. No, y ahorra un montón de dinero. Claro que ahorra un montón de dinero. Yo de verdad. Lo que hay que ver de dónde ahorra dinero. Y creo que Benjamín está haciendo todo lo posible, porque igual que digo una cosa, digo lo otro. Está haciendo todo lo posible para ahorrar el máximo que pueda y hacer las cosas mejor incluso de lo que se estaba haciendo, posiblemente. Yo no digo que no, pero no nos vendan aquí tonterías, porque eso son tonterías. Los números son los números y los otros son, como decía uno, cuentos. Don Manuel, ¿nos tenemos que ir? Pues nada, hasta el próximo. Vamos a ver qué cuento contamos mañana. Siempre hay cuentos. Usted no se preocupe que los inventamos nosotros o se los inventan otros. ¿Ya se va a poner usted la mascarilla ya? Sí, tengo que salir ya. Ya sale corriendo, pitando, ¿eh? Llevo prisa. Bueno, está muy bien, está bien porque usted ya está en edad de riesgo. Nosotros regresamos mañana a la misma hora.